Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Algo Más que Cine. Es un placer poder platicar con vos sobre esta película que, por dicha, ya llegó a plataformas como Netflix para que muchos la podamos ver, ya que por A por B no llegaban a los cines de todos los países, pero tener esta posibilidad de que llegue a una plataforma tan grande como Netflix, creo que es una oportunidad para ver la película y poder descubrir más cine realmente. Y bueno, y el día de hoy pues hablar con vos sobre esta película llamada Simón. Bienvenido, muchísimas gracias. No, gracias a ti por tu tiempo. Bueno, primeramente, bueno, sé que Simón nace de un cortometraje, ¿verdad? Pero ¿en qué momento decías que ese cortometraje se puede convertir en un largometraje, que es lo que tenemos? Y yo creo que la pregunta que te han hecho un montón, pues yo tengo una grandísima duda es, ¿por qué le pusiste Simón? O sea, ¿quién es Simón? ¿Y por qué decidiste que tenía que llamarse como el libertador Simón Bolívar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, bueno, el corto lo tenía que hacer porque me estaba graduando de una maestría de cine que estaba haciendo en Los Ángeles. Entonces el proyecto para graduarte es hacer un cortometraje. Así que juro tenía que ser un corto. Y ese año fue de los años más rudos a nivel de protestas en Venezuela, el 2017, más de 100 días continuos de protestas, muchos muertos. Y bueno, como cualquier otro venezolano, me afectó mucho y me generó como una culpa de que yo estoy afuera del país y esa lucha está ocurriendo dentro de nuestro territorio y no estoy allá participando físicamente. Entonces, el corto fue una manera de qué puedo hacer para contribuir a esa lucha, qué puedo hacer desde acá. Entonces, hacer ese corto. Entonces, sabía que los protagonistas del proyecto quería que fuesen los valientes que han salido a la calle, los que han dado la cara por todo el país. Y fue cuestión de, ok, ¿cómo se va a llamar mi protagonista? Y de ahí habrá surgido como la idea de Simón, tal como dices, porque como especialmente los venezolanos inmediatamente dice Simón y es Bolívar, a juro. Es como atribuir de esa mitología libertador que tiene Bolívar a los miles de chamos jóvenes anónimos, que la mayoría no los conocemos por nombre y apellido, pero que han sido unos valientes y que han luchado por la libertad de todos nosotros. Entonces yo quería hacer como esa conexión entre ellos, especialmente porque Simón Bolívar es como una figura tan mesiánica, individual, ¿no? El libertador. Pero al final esto es un esfuerzo colectivo y han sido generaciones y generaciones del 2002 que han salido a la calle a protestar, a querer un país mejor y bueno, todas esas generaciones para mí deberían quedar como, bueno, los libertadores de nuestro país cuando llegue ese momento que por fin logremos el cambio. Y fue cuando mostré el corto y pude viajar con el corto en distintos países y estar ahí con las audiencias y ver cómo reaccionaban con el corto. Eso fue lo que me hizo decidir hacer el largo, porque al final era un corto de estudiantil, no era como que déjame hacer el corto para ver si puedo hacer el largo, era simplemente un corto. Pero cuando vi lo que significaba para todos nosotros, o sea, la gente lloraba con el corto y lo que me decía y vi como la importancia de la representación en el cine, o sea, te hace producir algo, ver, sentir que es tu historia reflejada ahí en la pantalla grande, así sean 26 minutos y una cosa de estudiante, pero como fui a tantos países y todos son venezolanos que habían emigrado, y también para los no venezolanos, quienes de repente se llevan un amigo mexicano, chileno, argentino, y entendían un poquito más la situación, fue como que, wow, qué oportunidad tengo con el cine de contar esta historia y ya algo que ya pudo mostrar que tiene una audiencia porque pude viajar y la gente pagó para ir a verlo, entonces, bueno, todo se dio para que, ok, creo que este va a ser mi primer proyecto de largometraje. Sí, eso que dices de que para uno que no es venezolano llega y ve la película, o sea, uno sabe un poco las noticias, obviamente, uno no vive, no sé, bajo una piedra, entonces uno se ha enterado más o menos de lo que ocurrió, lo que ocurre y lo que está pasando todavía al día de hoy. Entonces, cuando llegas y ves la película, a mí personalmente sí, sí me impacta, obviamente, porque al final somos un país latino y tenemos muchos conocidos. Bueno, la crisis migratoria es brutal, o sea, y creo que muchos países han aportado un poco, por lo menos para sostener esa crisis. Bueno, aquí en Costa Rica se han implementado varias cosas para ayudar a los venezolanos que están cruzando. Algunos sí se quedan en el país. Simón para mí es un retrato muy naturalista, si se puede decir esa palabra sobre la crisis política y humanitaria en Venezuela. La película habla, como dices vos, del después de esas protestas que quedaron. ¿Por qué, ¿Por qué te decidiste que tenías que retratar no las huelgas y todo lo que pasó, sino
lo que ocurre después de esas protestas. O sea, ¿por qué decidiste que querías retratar ese después? Sí. Bueno, hay como varios factores. Uno, empezando por las experiencias vividas mías. O sea, yo me fui a los 15 años, yo he vivido más de la mitad de mi vida fuera de Venezuela. Y entonces, uno, no me sentía como en capacidad o yo no soy la persona indicada para contar como el día a día en Venezuela, de cómo, porque no he vivido ahí. Y tampoco es que para hacer esta película podía, bueno, voy a ir a Venezuela y déjame vivir un poco ahí y filmar ahí. También el tema de la locación. No sabía que esto era una película, no iba a poder filmar en Venezuela por miedo, que eso fue muy rápidamente establecido cuando se montaron los productores y que no podemos filmar nada de esto en Venezuela porque si se entera el gobierno de que va esta película, lo que sea, puede generarte problemas. Entonces, ok, tengo que filmar una película, contar algo de Venezuela sin filmarla en Venezuela. Entonces ya automática eso ajá, sí, película que quiero que sea sobre Venezuela, pero tiene que ser en otro lugar. Ahora estamos hablando de un migrante, de alguien que se fue, y a través de su trauma, a través de su proceso y sus memorias, contar todo el contexto sociopolítico de todo un país dentro de la ventana muy personal de un solo personaje, que también era con lo que más compartía yo con Simón de la culpa del que se fue y no está allá y mirando todo desde lejos. Eso era como que es como que combinar mis vivencias con algo que sea personal mío, con también las limitaciones de recursos, de presupuesto, de lo que podíamos filmar, más la limitante del miedo literal de que no puedo ir a mi país a filmar esta película, entonces tiene que ser en otro país. Entonces, bueno, la combinación de todas esas cosas ya era como que, ok, esto tiene que centrarse la historia aquí. Sí, incluso he podido, desde que vi la película, he ido conversando con diferentes personas de Venezuela y venezolanos, y tengo una conocida que vive acá, o sea, que ella es refugiada aquí en Costa Rica, decidió quedarse. Ella me comentaba que se sintió muy identificada con ese sentimiento que mencionas vos de culpa. Ella salió huyendo, obviamente, del país, pero esa impotencia de no estar ahí apoyando, luchando con un montón de personas, amigos, familiares, dice que se sintió muy identificada y que es lo que más le impactó de la película. ¿Cómo has recibido esos comentarios? No sé si los has recibido, ¿cómo los has experimentado desde que se ha proyectado esta película ya ahora más a gran escala? Sí, sí, no, ha sido una avalancha enorme, especialmente ahorita estas últimas 2 semanas con Netflix, que ya la han visto, no sé, casi 2 millones de personas en 2 semanas, entonces ha sido muy acumulado estos últimos 10 15 días en las redes sociales y todo lo que nos han escrito. Y es mucho eso, y eso me ha, claro, ya estoy un poquito, digamos, acostumbrado, porque tengo ya desde septiembre mostrando la película y es estar ahí en Cineforum y escuchar esto mil y miles de veces que sí me sorprendía porque, claro, uno empieza a escribir esto acá en la computadora y cómo me siento yo, pero de repente lanzas algo al mundo y ver que miles y miles de personas se sienten igual, cargan la misma culpa, la misma frustración, la misma indignación. Ha sido bonito en ese sentido, como conectar, pero también doloroso ver que existe tanto dolor en todos Sí, nosotros. O sí. sea, como eso, si hablas con tu amiga y si te empieza a contar mucho, quizás se pone a llorar porque todo lo que cargamos encima. Y para muchas personas ha sido también eso, muchos comentarios de personas que dicen, tenía tiempo sin sentir algo porque, bueno, he tratado de no pensar en eso y que la película te vuelva a sacar y que te sorprendas a ti mismo y que yo pensé que ya había dejado eso un poco así a un lado o había sanado y que no he sanado nada, eso todavía Mm, está ahí sangrando. Em, entonces sí, ha sido bonito como cineasta ver que el trabajo de uno conecta, pero como venezolano duele ver tanto sí. dolor que hay. Sí, pero incluso he tenido unos, por dicha, en este oficio de hablar de cine y todo eso, he podido entablar contacto con gente de diferentes países. Casualmente tengo varios contactos conocidos que viven en Venezuela y yo vi la película y yo les pregunté, o sea, de uno como buscando esa noción, buscando un poco más de información para incluso para hablar con vos, sino también para entender más allá de la película. Y ellos mismos me decían que mucho de lo que pasa en la película, realmente ellos lo sintieron muy bien planteado, muy bien llevado para ellos que todavía viven en Venezuela. Necesito entender y saber cómo llegó la película a proyectarse en Venezuela, porque la película sí estuvo en cine. Esa fue la primera pregunta que hice a la gente que vive allá, si la habían visto allá en el cine, no en Netflix. Y dicen que sí, ¿cómo fue que llegó? ¿Cómo pudiste proyectar la película por el tema que toca? Sí, o sea, yo cuando la empecé a escribir, yo ya había asumido como que, bueno, esto lo van a censurar, así que voy a escribir lo que yo quiera y ya veremos cómo es el tema de distribución, pero más bien no me limité porque ya asumí que le iban a censurar y que ya íbamos a resolver. Pero para toda película venezolana tiene derecho a 2 semanas en cartelera en Venezuela. Y no solo eso, también para la postulación para premios internacionales como los Oscars, los Goya, Mm, los Ariel.
tienes que tener el certificado de nacionalidad para poder hacer esas cosas, para certificar que eres película venezolana. Entonces, eh, un poco para como batallar este tema de la autocensura, porque hay muchas cosas que hacemos por autocensura y que no lo hago porque no me quiero meter en problemas, pero era como que, bueno, vamos a pedir el documento, el certificado. Yo pensé que no nos los iban a dar, pero bueno, no voy a ni intentarlo y que, bueno, vamos a aplicar al SENAC, el Instituto del Gobierno de Cinematografía, y metimos los papeles, que es básicamente probar que el director es venezolano, los actores son venezolanos, el guión es sobre Venezuela, o sea, no sé qué película puede ser más venezolana que esta, eh, pero bueno, también fue rodada toda afuera. Eh, X, cumplimos con los requisitos, nos pidieron cosas que no tenían nada que ver, pero bueno, al final insistimos y un día nos llegó y nos dieron el certificado, entonces con eso podíamos ir a un distribuidor para sacarla en cartelera y lo de los premios, pero en ese certificado de nacionalidad es un documento de una página corto, pero el cuarto párrafo es un párrafo que no tienen otras películas, que ahí decía, no obstante, vemos que esta película puede estar violando la ley contra el odio, de convivencia pacífica y tolerancia, el artículo 20, que son 10 a 20 años en prisión por esto. Sí, el artículo 20 es difundir material que pueda fomentar odio o división, lo que sea. Claro, en ese momento no lo habíamos distribuido, no. Lanzaron eso y que aquí toma tu certificado, pero ya con esta advertencia de la ley contra el odio. Pero bueno, también el privilegio nuestro de no vivir en Venezuela, poder tomar ciertos riesgos, como hacer esta película. Y después, bueno, hablamos con Cines Unidos, que son los cines uno de los cines en Venezuela, y también ellos fueron suficientemente valientes para querer distribuir la película. Se la pensaron, se tuvieron que reunir bastante, pero al final nos dijeron, bueno, que te censuren ellos, no nosotros. Y si van a venir y tumbar la película y la quitan de cartelera o antes, que suceda lo que tenga que suceder, pero no te lo vamos a hacer nosotros a ti, sino que... Y ya, ya ha ocurrido, ya han censurado películas antes en Venezuela y se las han quitado de cartelera, entonces ya tienen experiencia con eso. Entonces, bueno, fueron valientes, firmamos con ellos y nada, tuvimos nuestro plan de estreno. Y como 2 días antes de estrenarla, sí hubo como una denuncia que si un abogado metió una denuncia en la fiscalía, que si estamos incitando a la violencia, se explotó esa noticia por como 2 días, pero al final se estrenó y se quedó en cartelera. Y estuvo 26 semanas en cartelera y es la película más taquillera en los últimos 6 años en Venezuela. Y más bien la tuvimos que quitar la semana pasada porque ya con el contrato con Netflix tenemos que quitar todas las salas de cine, o sea que todavía seguía, pero la tuvimos que quitar y sí, de nuevo, inesperado para nosotros y para todo el mundo. Desde que sacamos el primer afiche de la película, todo el mundo que esto ni de broma la van a pasar en Venezuela, Sí, sí, es pero bastante curioso. pero sí, pasó. Mi interpretación al final todo esto es especulación, porque quién sabe. Pero claro, veníamos con la película, entonces o la censuro o no la censuro. Y yo creo que si ves los últimos 2 años, en averaje, el promedio de personas que iban al cine a ver películas venezolanas era 5.000 personas por cada año. Entonces, yo creo que la apuesta fue, ¿para qué armar un revuelto internacional, censurar la película que va contra la dictadura? Sí, casi que creo que no, ellos pensaban que no tenían que hacer nada, y que estrénala, le irán a ver 4.500 personas o 8.000 personas si le va muy bien y ya, y no va a pasar nada. O sea, salí en cine, con la crisis económica nadie tiene para ir para el cine y no va a ser la gran cosa. Y claro, la sorpresa es que ya tuvimos como 121.000 personas que fueron a verla, que nadie se esperaba. Cines Unidos nos mandó como los pronósticos y que bueno, mira, en el mejor caso un fenómeno, una cosa así loca y que 15.000 o 20.000 personas era como el número, así el escenario tope, loco, y bueno, se superó como por 5.000%, entonces créeme, ni nosotros ni nadie se esperaba eso. Y yo creo que eso fue en parte porque dejaron y fueron más relajados en vez de darle más prensa y atención a la película, quizás innecesariamente, si no iba a causar mucho más Sí, bulla, no tener que hacerlo preventivamente antes de que ni la película saliera. sí, algo, de hecho, cuando yo le pregunté por eso mismo, para saber cómo había funcionado la película en el país, no sé, voy a decir un comentario que me dijo un chico que vive en Venezuela, que me dijo que es que el gobierno al final aceptó para no ver, porque ellos como que no quieren verse como dictadores, entonces como que dicen que la película la proyectaban por eso. No sé si tendrá Sí, que o ver sea, algo así. no, bueno, hay mil, hay mil razones que uno puede, como esa, pero esa segura es una y me extraña todavía que el gobierno no más bien ha dicho eso más como que aquí no hay dictadura, acá hay libertad de expresión, mira, aquí está la película, o sea, eso es clásico y muy predecible que pudieran usar y decir.
No, en verdad no lo han dicho tanto, pero sí, también es mucho cuestión del momento en que suceden las cosas. En ese momento creo que estaban muy pendientes de rebajar las sanciones internacionales que tienen, entonces creo que tampoco les convenía andar un escándalo con una película censurando que es como Mm. tan claramente que no hay libertad de expresión, ¿sabes? Dejar ciertas cosas que no les conviene en el momento que no les conviene. Más bien a mí me ha extrañado que nos han agarrado por ahí más, y que claro que hay libertad de expresión y cuando estábamos en los Goya, yo me imaginaba eso, que por ahí, por ahí pueden todavía salir eso, no me extrañaría para nada que lo usen como para decir que hay libertad de expresión, pero bueno, que conste que esto es como la excepción, no la regla. Sí, no, pero por dicha, por lo menos pudieron llevar la película a Venezuela y muchos la pudieron ver eso ya por lo menos es un gran logro, yo creo. O sea, es uno de los grandes logros que puede tener la película ahorita. Y Y hablando de en logro, no, particular, tranqui. de nuevo, es que nosotros, nadie vive en Venezuela. O sea, es muy difícil, distinto tomar esos riesgos. Viviendo en Venezuela y voy a estrenar mi película en todas las salas de cine del país, es distinto, es distinto. Entonces, tenemos como ese lujo de haber podido tomar esos riesgos. Sí, totalmente. Y hablando de logros, ¿cómo has vivido este reconocimiento que ha tenido la película en los últimos meses con esta temporada de premios, los Goya, ahora que, bueno, el paso por diferentes festivales y ahora que estás también nominado al Platino? ¿Cómo has vivido estos logros? Porque es tu debut realmente como director de largometraje. Sí, sí, es muy bonito y especial, especialmente estas cosas internacionales, porque siempre había como esa sensación o posible expectativa de que, ok, esta es una película tan personal como venezolano, que me podía imaginar, digamos que, oye, creo que los venezolanos nos vamos a conectar porque es nuestra historia, o sea, es de nosotros. Pero cuando llegan estos momentos donde, sabes, la Academia de Cine de España, los académicos españoles entre, digamos, para los Goya, 16 películas, escojan nosotros dentro de 5 y ahorita para también los platinos, que hay, no son venezolanos quienes deciden, sí tiene como que un peso especial porque es sentir que quizás algo más técnico, o que, bueno, la película está funcionando y no es solamente porque somos venezolanos y es muy personal para nosotros, es muy lindo, obviamente, que sea reconocida por grupos internacionales, así sea la Academia Española o ahorita a nivel iberoamericano, sí, es muy especial, es muy lindo y súper emocionante, o sea, súper feliz. Solo esa nominación ya nos emociona mucho. Sí, no, muchísimas felicidades por eso. No, yo creo que también al final los premios ayudan para que las películas se den a conocer más todavía. Porque con los Goya, cuando uno se queda viendo la sección iberoamericana, uno pone atención a quiénes están nominados, qué países, y, ay, mira, Simón, una película venezolana. Y así, entonces yo creo que es lo que ayudan los premios, ese reconocimiento y que muchas personas puedan ver la película. Algo que siempre pregunto cuando hablo con directores es que me cuenten cómo fue la experiencia de rodar una película, cuál fue el mayor reto, cómo planteaste todas las locaciones, cómo conseguiste a los actores. Platícame de esa historia que es súper fascinante conocerlas. Sí. Bueno, y para que le interese, en la página de Simón, simonmovie.com, tenemos disponible como una hora, un documental de una hora de día por día, todo el rodaje. Fueron Wow. 27 días de rodaje, entonces ahí puedes ver todo lo que pasó cada día y cómo fuimos filmando. Pero a mí me encanta, creo que Iñárritu lo dijo, pero él estaba citando a otra persona, entonces no sé quién es el original que dijo, pero que hacer una película es como tratar de escribir poesía mientras estás en una montaña rusa. O sea, me parece tan muy acertado eso porque estás tratando de, claro, crear momentos tan pequeños y sutiles y momentos bonitos y lindos, pero lo que hay es un caos por detrás de que se te está yendo el sol, la locación se cayó, ya se te va a tener que ir el actor, y, o sea, mil cosas que están ocurriendo alrededor, pero estás tratando de crear un momento aquí pequeñito, sutil. Em, yo, bueno, en el proceso de escribir el guión lo escribo un poco como productor, es decir, sé que esto va a ser una película bajo presupuesto, entonces, y yo he vivido en Miami, entonces conozco muy bien las locaciones, entonces escribí mucho a propósito para mantenerla de bajo presupuesto, o sea, sabía que no podía filmar en Venezuela, entonces todas las locaciones en Venezuela, en los calabozos, son interiores, o sea, es adentro, entonces sé que, bueno, eso se puede recrear donde sea, no iba a escribir una escena y que la autopista y el Ávila de fondo en Venezuela, y que no sé cómo voy a hacer eso, entonces, uno, empezar a escribir ya con eso en mente, yo he vivido en Miami, entonces también todas las locaciones ya eran muy específicas que las conozco y sé cómo son y la geografía. Irme unos meses antes
a buscar todas esas locaciones y iba con mi cámara y hay una versión de la película como la falsa, que es que sí que el cinematógrafo, mi mamá, como Simón y Melissa en las locaciones y iba como filmando la película o las tomas y las preeditaba para ir armando ya la película en las locaciones. A mí me gusta en vez de hacer un storyboard, sino ir a la locación si tengo acceso y Ujú. filmarla, tomar fotos y ya ese es el espacio físico. Entonces ahí también eso ayuda al diseñador de producción y cinematógrafo para ver literalmente cómo va a ser la puesta en escena y cómo es la locación, hacer ese trabajo antes. Y nada, después muy emocionante eh, estar ahí ya filmando y tener un equipo por detrás. Siempre he hecho todo tan, bueno, el trabajo, por supuesto, yo solo con una cámara. Y ahora tengo 40 y pico de personas acá para ayudarte y aportar. Em, y increíble, porque también fue entre marzo y abril del 2021, o sea, en plena pandemia. Entonces también la ciudad está un poco todo muy abandonado en cierto aspecto, entonces fue como una familia que, una burbuja filmando esta película aquí, ya sabes, moviéndonos a Miami sin tener contacto con el mundo externo. Estresante por ese lado, pero también como que nos unió mucho y fue de lo más fuerte fueron tener 23 locaciones en 27 días, o sea, cada día era una locación distinta. Eso fue fuerte porque no te acostumbras a nada todos los días, ¿sabes? ¿Dónde se Ujú. paran los camiones? ¿Dónde va el equipo? ¿Dónde están los baños? ¿Dónde el maquillaje? Todos los días eso era un tema, en vez de ya acostumbrarte a esta locación y ya todo el mundo entra y sabe dónde ir. Ajá. Todos los días en un sitio nuevo, el agua, la farmacia, la discoteca, el salón de clases, las torturas, todo era siempre un día distinto, un reto nuevo. También lo del COVID. Me Y imagino. sí, y experiencias muy bonitas emocionales. Por ejemplo, la escena con Simón y Chucho, su abrazo. Ese fue un día que todo el crew lloró, o sea, todos Imagi- ¿sabes? Se poder sentir y estás logrando algo con la película cuando quienes la estamos fabricando no pudimos y estábamos llorando, tuvimos que frenar la producción después de la toma de Christian. Y como 20 minutos todo el mundo que respirar y es como que, ay, wow, esos fueron de los momentos más bonitos, como que cuando se te olvida que estás filmando algo y simplemente todos nos ponemos a llorar por la escena. Sí, yo sé que fuiste también el montador de la película. ¿Por qué decías ser el montador y no tener a alguien que te ayude a montar la película? Porque tengo problemas de confiar en los demás. Eh, bueno, o sea, yo siempre, hasta hoy, todo lo que he hecho, como mis proyectos, siempre los he escrito, dirigido y editado. Así que no era como algo no normal, más bien eso era como lo normal. Y yo sabía, también ayuda con el presupuesto porque Ujú. el Sí, hacer yo, obvio. Una persona pero, menos. pero igualmente, aunque hubiésemos, es que yo le dije a los productores que, mira, o sea, más bien, si yo le doy el consejo a alguien y que búscate un editor, no editas tú, yo daría el consejo opuesto. Pero, o sea, supongo que tengo suficiente confianza en mi habilidad como editor. Sabía que no, o sea, no hay presupuesto para lo que yo le iba a dedicar. Yo edité 13 meses, o sea, no iba a haber manera que alguien le dedicara más tiempo a esto con el presupuesto que teníamos. Em, pero es que también le dije a los productores que si quieren contratar a un editor, contrátelo, yo voy a agarrar el material y yo voy a editar mi versión de la película y después comparemos. O sea, no tengo que hacer como el doble del trabajo y que déjame editarla y ya. Pero pero es que amo editar, no es como que no confío, sino que lo disfruto, me encanta y para mí es dirigir, o sea, es escoger cuál es la toma del actor, reescribir una escena y, y yo no entiendo cómo hacen otros directores, o sea, porque yo necesitaría ver o sea, cada cuadro, cada frame de la película, cada segundo y hasta los momentos donde antes de decir acción, ¿qué estaba haciendo el actor? Porque ahí descubres oro, siempre hay algo maravilloso, sí, antes de que el actor está ahí pensando antes de decir acción y esa mirada increíble. Eso hay que descubrirlo viendo el material y viendo las 28 horas que tenemos grabados. Entonces, para mí es seguir dirigiendo y armando la película. Y entonces, Sí, no, incluso se hace más personal porque vos como director sabes realmente qué es lo que quieres transmitir. Entonces yo creo que al mismo montarla te ayuda a tener esa visión más clara de lo que quieres contar. No sé lo sí, que o sea, piensas. sí, no, porque tienes la claridad, por supuesto, pero también eso te cega Sí, a sí. que... una cosa es la película que tú quieres y la otra es lo que filmaste y muchas veces, o casi que siempre, nunca es la misma y uno la tiene que descubrir en la edición y por eso el consejo es que sea un tercero porque no estuvo involucrado en la producción, no supo ese día que llovió y después pasó el helicóptero y pudieron agarrar la toma y te enamoró la toma por todo lo difícil que fue lograrla.
al editor no le tiene que importar eso, que no, esto, el ritmo está muy lento, chao, esa escena que costó, fue la más cara de toda la producción y chao. Hay que ser así, pero bueno, yo creo Sí, que tenía la experiencia tiene suficiente, sus cosas buenas y malas. pero de verdad confiaba en mi experiencia que tenía suficiente que para ser frío, para ser y yo Ujú. quité el final, quité el comienzo, quité como 5 escenas, quité personajes, quité de mis cosas favoritas que tenía en la película como director y las quité porque la película te va diciendo a ti, esta película no es tanto este tono, no es tanto estos momentos, quita esto, acelera el ritmo acá al comienzo y terminas con, con lo que te Sí, pues sí, al final. ¿Cómo llega Christian McGaffney a la acá. película? Porque, ajá, porque él estuvo en el corto también. O sea, ¿cómo Exacto. llega? Sí, fue por el corto. Bueno, fue más bien en una protesta por Venezuela en el 2017, supongo, o comienzo del 2018. Bueno, fue cuando, después de que mataron a Oscar Pérez, que fue un personaje en Venezuela militar que se pronunció en contra del gobierno y lo asesinaron, lo mataron por eso. Y entonces hubo una manifestación aquí en Los Ángeles por su muerte, como en parte de la denuncia y de protestas por su asesinato. Y justo en esa protesta ya estaba buscando como que, bueno, conocí a una muchacha y le conté que estoy haciendo cortometraje, necesito un actor venezolano bilingüe de 20 y pico de años. No hay muchos en Los Ángeles, pero ella, coño, tengo un amigo, conozco a uno y resultó ser Cristian. Yo le mandé el guión, ella se lo mandó a Cristian y el día después ya Cristian me escribió, oye, me interesa mucho, me lo leí, buenísimo, hablemos. Y le dije, dale, llégate tal día que estamos haciendo las audiciones y llegó al cuarto de la audición y a los 5 segundos y que es él. Eh, la partió en la audición, bueno, en el detrás de cámara, si lo ven, ahí está puse su audición, ahí pueden ver la audición que hizo en el 2018. Así fue como el 2 de febrero del 2018. Hizo la audición y ya, ahí quedó el resto de historia, fue el Simón del corto y cuando ya decidí hacer el largo, no, nunca ni pensé en otra persona, o sea, ya era él. Sí, decidido. Sí, no, ya, más que ya lo conocías, ya has trabajado con él, entonces era más garantía. Sí. Y ahora que después de Era, Simón, y eso y por el gran actor que es, o sea, sí, me la puso muy fácil, obviamente conveniente de ya conocerlo y ya hay algo establecido, pero me la puso fácil bueno, ya lo viste en la película. sí, incluso me gustó mucho la actuación de Franklin Virges es, ¿verdad? Sí, algo así, Virgo. que ya lo había visto aquí en Costa Rica llegaba mucha telenovela venezolana, me acuerdo que él aparecía mucho y me gustó mucho su interpretación de este coronel era, ¿verdad? Sí, Sí. bastante poderosa su interpretación. ¿Cómo logras integrarlo al elenco de la película? Bueno, la verdad hubo mucha resistencia para castearlo a él porque muchas personas que me decían lo mismo, o no lo mismo, sino creo que yo tuve el lujo un poco, o no el lujo, sino que yo tengo 29 años, yo nunca vi ninguna de esas novelas, no crecí viendo novelas en Venezuela, entonces yo no tengo esa percepción de Franklin, yo no lo asocio con sus personajes en las novelas, pero muchas personas involucradas en el proyecto sí, y no querían que fuese Franklin porque, bueno, venían con esa carga de, ¿sabes? El estilo de actuación de novelas o los personajes que él ha hecho antes. Pero para mí solo le veía la cara y él hizo un cortometraje que se llama La Tumba, que lo hizo en México, donde hace un personaje similar, o sea, un personaje torturador militar, y lo vi ahí. Entonces, para mí era la imagen de su cara, ya había visto un personaje similar, entonces me encajaba él, me encuadraba, y él vive en Miami, y yo estaba en Miami ya con la preproducción o lo que sea, y fue contactarlo y me vino a audicionar, o sea, vino a mi casa y... Porque al final, voy que bueno, hay que ponerlo a prueba, por más que tenga la intuición. Y vino vestido de militar y también él, la humildad, porque Franklin Virgües es un actor legendario venezolano, tiene Ujú. más años haciendo esto que lo que yo tengo vivo, pero tuvo la humildad de audicionar igual y vino a audicionar, vino vestido ya de militar y lo puse con mi papá como Simón, claro, lo bueno es que no tenía diálogo Simón, entonces mi papá no tenía que hacer nada, sino un poco más para que él tuviera quien mirar y yo detrás de la cámara, hasta, ¿sabes? Lo iluminé y todo, le quería grabar ya como la escena. Y, y fue trabajarlo ahí y ahí ese día vi que, ok, sí, vamos a poderlo hacerlo en el día. Y bueno, el día fue dedicarle todo el día a esa escena y ir moldeando ese performance.
Sí, no, incluso él no aparece mucho en la película, pero impacta demasiado su actuación, su expresión, su forma de decir el monólogo que dice, es bastante poderoso y yo creo que es uno de los momentos más fuertes de la película y él te impacta, como le digo, es un personaje que aparece muy poco, pero te queda en la memoria y eso es la buena actuación que Sí, sí. interpreta Franklin Franklin. ganó mejor actor de reparto en el Festival del Cine Venezolano en conjunto con otro actor de otra película. Pero sí, eso, y tiene como 5 minutos en toda la película. Y impacta realmente, eso es muy buena, no solo la actuación de él, sino la dirección que le das al actor para que uno como espectador se te quede. Y también, Y y también Horacio Martínez, el cinematógrafo de la película, también, bueno, de crear como esa iluminación así súper tenebrosa, que rebotamos la luz del escritorio para que se iluminara de abajo hacia arriba. Y en la corrección de color le sacamos como el brillo de los ojos para que cuando él esté así, igual está en sombra, pero igual se le ve así como el brillo de los ojos como un diablo. y ahora, después de Simón, ¿qué sigue para vos, Diego? ¿Qué proyectos tienes en mente o cómo es ahora, después de este brillante debut, realmente? Mira, nada, a escribir mi próxima película. Ya tengo la idea, ya es simplemente ahorita de nuevo de regreso a la cueva a escribir, hasta tener ya un guión que funcione. Pues di, no, encantado y esperando a ver lo nuevo de vos y a ver qué nos traes. Como que te gustaría explorar más adelante? ¿Seguirías por estos tintes más naturales, políticos, o te gustaría explorar algún otro género, algún otro tema? Sí, sí, no, definitivamente tengo como que quiero diversificar, o sea, explorar todavía, ¿sabes? Mi primera película, encontrar cuál es o cuáles son tus géneros, tus tonos, tu voz, tu estilo, y quiero hacer como cosas muy distintas para seguir, bueno, probando de todo. Pues quedamos súper atentos entonces a ver qué nos regala el futuro y qué nos traes y ver qué sigue más adelante. Más bien, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, por acompañarme para platicar de esta película. Como te digo, me encantó, súper emocionado y escuchar experiencias de otras personas reales, venezolanas, que te cuentan que como complemento a lo que cuentas en la película, yo creo que ha sido lo más valioso que he tenido en estas semanas hablando de la película. Muchísimas Pero bueno, gracias. vale, no, gracias a ti. Bueno, Vale, hasta luego, un placer. chao.